¿Puedo decir algo? Sí. Para mí la teología es lo que uno va aprendiendo en cada instante para ampliar y desarrollar los aprendizajes. Por ejemplo, el Pentateuco que pasó ahora, ¿verdad? En la teología vamos a aprender y a desarrollar lo que practicamos. Para mí esa es la teología. Amén. ¿Quién más? Bueno, amén. La palabra teología se deriva de dos palabras griegas. Teo, que significa Dios, y logía o lógica, que es el estudio, o la ciencia que estudia lo divino. En otras palabras, teología es la ciencia divina, o sea, lo que envuelve a Dios, la ciencia que estudia a Dios. Amén. Muy bien. Dijo alguien, porque cuál es su pensamiento en su alma, tal es él. La Amén. vida, todo el hombre gira alrededor de lo que piensa Amén. y mayormente alrededor de lo que piensa de Dios. Amén. Las personas tienen su teología, aunque no lo crean, porque tienen algún tipo de sistema de pensamiento o de creencia en Dios. El mundo necesita la verdad serena y convincente, la verdad con respecto a Dios y el destino del hombre. Lo que el hombre piensa, eso cree y eso hace. Si nosotros nos preparamos bien en el conocimiento de la palabra, cuando prediquemos la palabra, seremos mejor entendidos. El enemigo ha logrado distorsionar el conocimiento acerca de Dios. Pero cuando nosotros le hablamos a la gente acerca de lo que es Dios, de lo que es el hombre, de lo que es el pecado, de lo que es la vida terrenal, de lo que es la vida eterna, mientras mejor le expliquemos, podremos convencer las mentes y los corazones de la persona. La naturaleza de la doctrina. La doctrina cristiana, doctrina significa enseñanza o instrucción. Las verdades fundamentales de la Sagrada Escritura ordenada de forma sistemática. ¿Qué hace la teología? Que toma el conocimiento bíblico y lo organiza de una manera que podamos entenderlo mejor. Teología, tratado o discurso razonado con respecto a Dios. Entender la esencia de lo que nos enseña la Biblia, pero de una manera sistemática, de una manera organizada. La teología doctrina se puede describir como la ciencia que trata de nuestro conocimiento de Dios y de las relaciones del Creador con el hombre. ¿Por qué definimos la teología doctrina con el nombre de ciencia? Porque comprende un conjunto de conocimiento organizado sistemáticamente. ¿Qué relación hay entre teología y religión? Teología es el conocimiento acerca de Dios y religión son las actividades que el hombre hace para acercarse a Dios, para ligarse a Dios. De modo que teología es conocimiento, religión son esas actividades que el hombre realiza para ligarse a Dios.
La religión y la teología deben marchar de la mano, aunque en la práctica muchas veces se separa, porque hay, por ejemplo, teólogos, o sea, hombres que tienen el conocimiento profundo de la palabra, pero no le interesa una relación con Dios. Y hay quienes buscan la forma de ligarse a Dios, de tener con Dios una relación, pero tienen poco conocimiento de las verdades fundamentales. Por ejemplo, vamos a ver 2 de Timoteo 2:15. Le dice Pablo a Timoteo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Es decir, que el apóstol Pablo nos está mandando no solamente a que tengamos con Dios una relación, sino también que procuremos tener el conocimiento exacto de la palabra, que la usemos bien. Pero también al que tiene el conocimiento, ¿cuál es el consejo? Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Es decir, que es bueno tener el conocimiento acerca de Dios, pero también conviene que hagamos ese conocimiento. ¿Qué diferencia hay entre doctrina y dogma? La doctrina se basa en las verdades fundamentales de la Biblia. Una doctrina no está sujeto a una interpretación personal, sino que se saque enteramente de la Biblia. Ahora, ¿qué es un dogma? Es un sistema normativo que establecen en la iglesia para el funcionamiento de la misma. Solo que deben cuidar que un dogma no contradiga una verdad bíblica. Pero los dogmas salen de la iniciativa de los hombres y son necesarios porque regulan las organizaciones de la iglesia, las funciones y cómo se llevan a cabo las cosas. Pero doctrina siempre tiene que ser bíblica, no hay otra opción. El conocimiento doctrinal proporciona lo necesario para una exposición autorizada y sistemática de la verdad. Y aquí quiero, mis hermanos, que ustedes presten mucha atención. El conocimiento doctrinal, el conocimiento teológico proporciona lo necesario para una exposición autorizada de la verdad. Mientras más dominio usted tiene el conocimiento de la palabra, a la hora de exponerla, eso le da más autoridad. Amén. Y qué bueno que ustedes se han motivado a cursar el seminario teológico, porque este es uno de los pilares del seminario. Ese conocimiento de la palabra que no se aleje de lo que Dios quiere revelar a través de ella. Cuando analicemos más adelante
las sectas, herejías y religiones falsas, veremos que la mayoría salieron de la religión verdadera. Pero, ¿en qué se fundamentan? En revelaciones, en sueños, en interpretaciones equivocadas. Una de las cosas que le ha hecho mucho daño a la fe es la falsa doctrina. Y cuando una falsa doctrina tiene cabida, cuando los hombres y mujeres que están en la iglesia tienen poco conocimiento de la palabra. Amén. Le enseña el apóstol Pablo a Timoteo, la segunda carta que le escribe, que en los postreros tiempos muchos, escuche esto, muchos apostatarán de la fe, Eso es. escuchando doctrina de demonios. O sea que estamos expuestos a una situación delicada, escuchando a doctrina de demonios. Y eso nosotros tiene que darnos, llenarnos de inquietud. Porque no es cualquier cosa la que estamos entonces expuestos. Muchos apostatarán de la fe, escuchando doctrina de demonios. Ahora, ¿cuál es esa doctrina falsa, Carla? Cuando los que están no tienen fundamento. Porque si usted tiene la verdad bíblica acerca de Dios, tiene la verdad bíblica acerca del Espíritu Santo, la verdad bíblica acerca de Jesús, acerca del hombre, acerca del pecado, acerca de la eternidad, usted podrá contradecir todo eso. Maestro, pastor, Adelante. Sí. totalmente de acuerdo. Sí, sabemos que muchos apostatarán de la fe, pero como usted dice, si tú estás bien afirmado en lo que tú aprendiste, que por ejemplo nosotros, para gloria de Dios, la mayoría hemos sido bien doctrinados. Entonces, cuando tú ves cosas en los altares, tú ves cosas que las personas hacen, tú tienes que entender, no, pero a la luz de la palabra eso a mí me dice que no. Porque si, es como usted dice, si tú estás bien fundamentado, aunque vengan doctrinas raras, cosas raras, pues tú a la luz de la palabra va a entender que eso no es así, que están equivocados, ¿verdad? Ahora, claro, pidamos al Señor, pues que nos ayude cada día más a nosotros mantenernos en lo que hemos creído, en la doctrina que hemos recibido. Porque como usted dice, claro que muchos apostatarán de la fe. Claro que sí. Lamentablemente es así. Sí, para eso estamos aquí. Estamos aquí para adquirir un conocimiento más excelente. Por ejemplo, analicemos un poquito el pensum del seminario. Por ejemplo, iniciamos con el Pentateuco, que ya lo terminamos. Y ahora estamos aquí, introducción a la teología. Luego analizamos los libros poéticos, libros históricos, geografía bíblica, teología 2, discipulado, religión. Ahí veremos diferentes tipos de religiones, la historia de la iglesia, teología 3. Bueno, aquí va aquí el 2. Después aquí módulo 1, módulo 2, homilética, que es la habilidad
para predicar la palabra, historia de la iglesia, los evangelios, hechos de los apóstoles. Por aquí también tenemos hermenéutica, que ahí veremos la forma de hacer exégesis bíblica, es la manera de uno interpretar la Biblia lo más fiel posible. Cuando usted analiza el pensum, ¿qué es lo que hacemos? Y analizar la Biblia entera, desde Génesis a Apocalipsis, de una forma organizada. Cuando se completa el programa, la visión y la firmeza de los ministros, de los ministerios se afirma. Y es lo que decíamos ahorita. El conocimiento doctrinal proporciona lo necesario para una exposición autorizada y sistemática de la palabra. O sea, que cuando usted tiene conocimiento, le da a usted más autoridad. Yo, por ejemplo, nací en la iglesia católica y duré hasta mi adolescencia. Y siendo un adolescente, comenzó en mí algunas interrogantes. Pero si la Biblia dice que no te hará imagen ni de lo que está en los cielos, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, ¿por qué aquí en la iglesia hay tantas imágenes? Pero si el único mediador, siendo yo adolescente, si el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo, ¿por qué tengo que confesar mis pecados a un hombre? Pero si Jesús está en toda parte, ¿por qué tengo que ir a una esquinita donde hay una luz roja? Pequeña, para que escuche el pastor. Y que ese es supuestamente el corazón de Jesús. Señores, y yo, sin un adulto dame sugerencia, comencé a dejar de tomar la hostia. Comencé a dejar de confesarme con el hombre. Comencé a dejar de ir a esa esquinita donde estaba un supuesto corazón de Jesús. Dejé de rezar a las imágenes. Solamente porque cada noche yo leía la palabra antes de acostarme. Y cuando yo leía algo que era diferente a lo que estaba en la iglesia, yo lo cuestionaba y dejaba de hacerlo. Entonces hablé con mi mamá y dije, mira, yo voy a dejar la iglesia católica porque es que yo veo muchas cosas que están fuera de orden. Y eso es lo que yo quiero en esta parte introductoria de la teología, que mis hermanos, ustedes comprendan que es que nos da a nosotros más autoridad en el ministerio que llevamos a cabo, el ministerio pastoral, el ministerio evangelístico. Y no hay ni siquiera que hablar duro, con ¿Puedo serenidad. hacer una pregunta, profesor? Sí, adelante. ¿Puedo? Sí. No sé si viene el tema, pero me recordó algo que me pasó hace un tiempo. En un Monte X, yo me encontré con un profesor de teología, pero un profesor de muchos años. Y él me decía que estaba en ese lugar porque él había durado muchos años estudiando teología, pero ese Cristo que él estaba enseñando, él no lo conocía. Y eso a mí como que me sentó de golpe, me sentó de golpe y fue como traumático para mí. Porque él me decía, yo lo he enseñado tantas veces, yo soy una eminencia en esto, pero yo no lo conozco. ¿Qué puede llevar a una persona, más nosotros que nos estamos capacitando en esto, a llegar a un punto así? Miguelina, buena observación. Déjeme explicarle esa parte ahí. Mire, teología es conocimiento. Religión son los medios que el hombre ha diseñado para ligarse a Dios. Una cosa es el conocimiento y otra cosa es la relación. La teología, hay universidades que la imparten como una carrera normal.
sea, que una persona puede decidir estudiar teología como estudiar, por ejemplo, geografía, como estudiar contabilidad. Es decir, tener conocimiento y no interesarle una relación con Dios. Muchos, después de escuchar la palabra de Dios, tienen poco conocimiento organizado acerca de Dios, pero establecen con Dios una relación. Es como, por ejemplo, que usted conozca mucho de un personaje famoso, por ejemplo, un artista, y usted estudia acerca de ese artista y tenga tanto conocimiento del área profesional de ese artista a tal punto que usted lo enseñe, pero usted no conoce a esa persona. Y ojo, de oída te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Entonces, usted puede inclusive saber tanto de una persona en una área que pueda hasta enseñarlo y no tener con esa persona una relación. Y usted puede cambiar la apreciación de esa persona si usted llega después a relacionarse con ella. Y así pasa con los que estudian teología como carrera, como un medio de trabajo, que tienen el conocimiento bíblico de la historia bíblica, lo que enseña la Biblia acerca de Dios y no creer en Dios. Y no, porque, por ejemplo, usted puede, por ejemplo, motivarse a estudiar la guerra de abril. Y usted dice, bueno, según lo que dicen los historiadores, en la guerra de abril pasó tal cosa y usted no creerlo. Y usted dice, bueno, dicen algunos historiadores. Si algún teólogo puede decir en una aula, bueno, la Biblia enseña que Dios creó el mundo y él no creerlo. Y está enseñando. Entonces, ¿qué le pasó a esa persona? Que comenzó con el estudio teológico como un conocimiento cualquiera. Y si por alguna razón Dios lo motivó a un acercamiento, a una relación. Por eso es que tiene que ir de la mano la teología y la religión. La teología es conocimiento. La religión es lo que nos liga a Dios. ¿Qué pasa? Cuando una persona estudia teología y no le interesa con una relación, que va a adquirir mucho conocimiento y se va a perder lo más importante. Entonces, ¿qué pasa? Cuando una persona busca a Dios y no lo conoce, que pudiera no aprovechar al máximo esa relación con Dios. Inclusive, usted pudiera buscar a Dios. Bueno, yo creo que muchos casos lamentables de gente que son, o sea, que se ligan a Dios. ¿Cómo? A través de las actividades de la iglesia, a través de la obra misionera, pero con Dios no tiene una relación. O sea, muchos cristianos son religiosos, hacen los procedimientos normativos, pero no tienen con Dios una relación. Por ejemplo, cuando escuchamos los mensajes de Catherine Kuhlman, si usted la analiza, se da cuenta que ella habla como quien caminó con el Espíritu Santo. Ella habla como cuando dos gente son amigos. Es impresionante escuchar los mensajes de Catherine Kuhlman porque ella habla del Espíritu Santo como lo que realmente es una persona. Cuando usted escucha los mensajes de ella habla, usted se da cuenta que entre Dios y él hubo una relación. ¿Sí? Eso nos hace conocer a Dios en otra dimensión. Entonces, este conocimiento que estamos adquiriendo es muy importante acerca de las verdades fundamentales bíblicas. Pero eso tenemos que equilibrarlo estableciendo con Dios una relación que podamos cada mañana encomendarle a Dios nuestras vidas. No solamente doblar nuestras rodillas para clamar a Dios, para pedirle cosas, sino
para escuchar su voz, para escuchar sus instrucciones, para escuchar sus mandatos, para tener claro su propósito en nuestra vida. Y por eso usted verá así muchos casos de gente que enseñan teología, pero no son religiosos. Hasta que un día tiene un encuentro y declara lo que usted acaba de decir, que predicaban a un Cristo que no conocía. Pero cuando usted lo ve predicando, enseñando a Cristo, lo enseñan bien porque lo enseñan de la palabra. Una cosa es conocer la palabra y otra cosa es creerla. Es un teólogo cuando no tiene una relación que conoce la palabra porque la estudia, pero no conoce a Dios, no conoce a Jesús. O sea, no tiene una relación con ellos. Bien. Adelante, Rosa Antonia. Ok, pastor, hay algo que a mí me impactó hace unos cuantos años atrás. Para la gloria y la honra del Señor Jesucristo, yo tuve un encuentro, en una revelación con el Espíritu Santo de Dios. Y él me dijo algo que me dejó pero muy marcada. Y él me dijo, ¿sabe una cosa? Y yo dije, ¿el qué? Me dijo, claro, hay muchas personas que están entendiendo mi palabra, pero ellos se van a perder. Y yo le dije, ¿cómo así? Dice, hay personas que están preparando personas para el cielo, pero ellos tienen una carta para el infierno. Y yo comencé a preguntarle, no a indagar porque el Espíritu Santo no se indaga, sino a preguntarle que cuáles son esas personas. Mira, hay evangelistas que están predicándole a las almas vienen a Cristo, pero ellos no están viviendo lo que están predicando. Hay pastores que están a frente de una iglesia, ellos están enseñando a un rebaño, pero ellos están fuera del rebaño. Y comenzó a explicarme ciertas cosas y yo me quedé como dije, wow, Señor, pero entonces pon tu temor en mí, Padre, porque yo no quiero ser así. Yo de esa lista quiero salir, le dije al Señor. Y eso, las iglesias en especial, la iglesia moderna, que esas mujeres andan con los maquillajes y todas esas cosas puestas, los hombres que como yo le digo, hay que ponerle mantequilla o funda para ponerse los pantalones. Esas personas no tienen temor de Dios. Esas personas todavía, aunque estén en la iglesia, pero están fuera de la gracia de Dios y de la presencia de Dios, lamentablemente. Yo le invito, mis amados hermanos, a todos, que tratemos de desarrollar una relación con Dios. Que no solamente nos veamos como ministros, hombres y mujeres de ministerio, sino también que nos veamos como amigos de Dios. Que nos preocupemos por las cosas que Dios se preocupa. Que donde el Espíritu Santo esté contritado, tengamos el anhelo de escucharlo, porque se ha contritado en nuestra vida. Algunas de las interrogantes que el hombre se hace, que lo lleva a querer estudiar, a hacer la teología, ¿de dónde vengo? ¿Qué soy? ¿A dónde voy? Esta interrogante se la hace el hombre aunque no sea cristiano. Hay un momento que el hombre puede alcanzar muchos éxitos en la vida, pero un día dice, pero ¿quién soy yo? ¿Habrá algo más después de esta vida? ¿Habrá algo más después de estos años en esta vida terrenal? Y precisamente todas esas interrogantes están respondidas en un estudio sistemático y organizado de las Santas Escrituras. Ministros y ministras, el conocimiento doctrinal es esencial para el desarrollo completo del carácter cristiano. Nosotros podemos ser cristianos y un día en un mensaje entender un poquito más de Dios y a partir de ese momento comenzar a cambiar áreas de nuestra vida. Cuando conocemos la voluntad de Dios a un nivel mayor, eso nos da a nosotros la oportunidad de formar ese carácter de hombre de Dios, de mujer de Dios. Por ejemplo, un cristiano pudiera tener cierta informalidad para llegar temprano a la iglesia y para cumplir regularmente.
Y después de un conocimiento donde pueda entender que cada culto es una santa convocatoria, que cada culto representa más que coros y alabanza, un encuentro con Dios, pudiera eso entonces ayudarlo a formar el carácter de llegar temprano al culto, de tratar de no faltar a los cultos. Es decir, este conocimiento bíblico nos ayuda a formarnos mejor como pastores, como evangelistas, como miembros, como misioneros, como maestros. Sólidas creencias desarrollan un carácter sólido. Y asimismo, creencias bien definidas forman también convicciones claras. Mientras más conocemos de Dios, menos nos movemos de nuestra posición, porque entonces nuestra fe se afirma y esa fe funciona como zapata bien formada en nosotros. Podemos iniciar la vida cristiana, pero si tenemos convicciones de Dios vagas, con facilidad nos apartamos cuando vengan las pruebas, cuando vengan las dificultades. ¿Por qué? Porque hay un conocimiento vago de Dios. Y por eso la importancia de nosotros tener de Dios un conocimiento más acabado. Y eso es lo que pretende precisamente la teología. Un segundito. El conocimiento doctrinal nos protege del error. Se dice con frecuencia que las estrellas aparecieron antes que la ciencia de la astronomía, que las flores existieron con anterioridad a la botánica, que la visión existió antes que la biología y Dios antes que la teología. Pero mire qué cosa. Que el atribuirle a las hojas de los árboles ciertas atribuciones sobrenaturales, ¿a qué llevó eso? A la brujería. Es decir, que cuando tenemos conocimiento acabado de las cosas, le damos un uso correcto. Porque es verdad que las hojas de los árboles tienen muchas de ellas propiedades curativas, pero no son Dios. Bien. Y así mismo cuando nosotros conocemos la dimensión real de algo, lo sujetamos a lo que realmente es. Mucha de la práctica de brujería y hechicería vienen del error. Observemos que muchas personas que están en ese mundo, cuando llega al conocimiento de la verdad, se apartan de ahí. ¿Y qué libera a la persona del error? La verdad. Entonces, cuando estudiamos lo que enseña la Biblia de una forma sistemática, estamos cubriéndonos del error. Y para estos tiempos es muy importante, como le decía al principio, porque el enemigo ha logrado establecer todo un sistema de error que inclusive ha penetrado hasta en la iglesia, donde antes se decía que una cosa era conforme a Dios y eso mismo después cambia. Donde antes algo era santo y ahora eso no es nada. ¿De dónde viene eso? Del error. El conocimiento doctrinal es parte necesaria del bagaje del maestro cristiano. Conocimiento doctrinal, conocimiento teológico es parte de las herramientas del maestro cristiano. Con el objeto de formarse una idea amplia, profunda, de cada una de la doctrina y poder impartirla con claridad. Recordemos que también un pastor hace la función de maestro y no podemos dar lo que no tenemos.
Entonces, nosotros como maestros de la palabra, mientras la conocemos mejor, la enseñamos mejor. Todos nosotros es Amén. probable. Amén. Adelante, Ángel. También el que predica debe ser más maestro que, que predicador. O sea, porque si usted al predicar no enseña algo, o sea, no lleva a la persona al plano que usted quiere llevarle, al plano de un nuevo estilo de vida, entonces usted no está predicando, usted está perdiendo el tiempo, como se dice. Usted tiene que tener convicción al hablar. También debe tener muchísimo conocimiento de lo que está hablando. Porque si titubea al hablar, no ha hecho nada. Amén. Bien. Son tiempos difíciles, mis hermanos, y estos tiempos vamos a enfrentarlo Amén. con conocimiento, Amén. con armaduras espirituales. Amén. La teología, también llamada doctrina teológica, tiene varias áreas. Tenemos la teología exegética. En esta área se procura establecer el significado verdadero de las escrituras. Este ramo de la teología requiere conocimiento de los idiomas originales en los cuales fueron escritas las Sagradas Escrituras. Cuando aprendemos a hacer una exégesis bíblica para fines de enseñar o de predicar, ¿qué es lo que hacemos? Que procuramos tener una técnica de interpretación que nos ayude a interpretar la palabra lo más fiel posible. Tratando de interpretar la palabra a la luz de la voluntad del Espíritu Santo. Y esto no es tarea fácil, porque requiere mucha habilidad y requiere mucha oración. Y todo hombre y mujer de Dios que respeta la palabra y que sabe que lo que predica no es su conocimiento, como dijo Pablo, o que no nos predicamos nosotros a nosotros mismos. Un temor que no puede faltar en nosotros es interpretar la palabra lo más cerca de la voluntad de Dios. También tenemos la teología histórica. En esta área se investiga la historia del desarrollo de la interpretación doctrinal. Encierra el estudio de la historia eclesiástica o de la iglesia. Conocer nuestro pasado nos ayuda a no repetir los errores. Dicho de otra manera, no conocer nuestra historia no conduce a repetir los mismos errores. La iglesia de Cristo tiene una historia y a todos nosotros nos conviene conocerla y aprender de eso para ser en el día de hoy mejores cristianos. Otra área de la teología es la teología bíblica. La teología bíblica sigue el progreso de la verdad a través de los diversos libros de la Biblia y describe la forma como cada uno de los escritores presenta las doctrinas importantes. Eso es lo que pretendemos aquí en el seminario. Guiarnos por todos los libros de la Biblia, tratando de entender al escritor que fue inspirado por el Espíritu Santo. Por ejemplo, al estudiar la doctrina de la expiación, según este método, uno investigaría de qué manera se trata la materia en cuestión en las diversas secciones de la Biblia. Es decir,
que en la teología bíblica que usted hace, coge un tema, ahora en este caso, si hablamos de la expiación y lo estudiamos en Hechos, en las epístolas, en Apocalipsis, es decir, que no sujetamos un tema a un solo libro, sino que aunque la Biblia representa 66 libros, lo vemos como un solo. Y cada verdad la vemos a la luz de la Biblia completa. De esta manera, pudiéramos descubrir qué dijeron Cristo. Por ejemplo, si hablamos de la expiación y vamos, por ejemplo, al libro de los Hechos, vamos a las epístolas, vamos a Apocalipsis, ¿de qué podríamos entender ahí? ¿Qué dijeron Cristo, Pablo, Pedro, Jacobo, Juan respecto al mismo tema? O se podría establecer qué enseña cada libro o sección de las Escrituras con respecto a las doctrinas relativas a Dios, a Cristo, a la expiación y a la salvación. Y eso es lo que hace la teología, que el estudio bíblico lo presenta por temas, lo pone por temas y ese tema lo analiza a la luz de la palabra. De modo que vemos diferentes enfoques. Y como la palabra de Dios no se contradice, vemos como maravillosamente usted toma un tema en diferentes libros y presenta una armonía con la verdad que Dios quiere transmitirnos. También tenemos la teología sistemática. En este ramo de estudio, las enseñanzas bíblicas con respecto a Dios y el hombre están organizadas por temas, de acuerdo con un sistema definido. Por ejemplo, los versículos, pasajes que se relacionan con la obra de Cristo están clasificados bajo el título de Doctrina de Cristo. El material de lectura que figura en este libro es una combinación de teología bíblica y teología sistemática. Es bíblica en el sentido de que las verdades son extraídas de las Escrituras. Y el estudio se encamina mediante las preguntas siguientes. ¿Qué dice la Sagrada Escritura? ¿Qué significan las Escrituras? Es teología sistemática, puesto que el material está arreglado de acuerdo con un orden definido. La que tenemos entonces en este caso, la teología exegética, teología histórica, también tenemos la teología dogmática, que constituye el estudio de los asuntos fundamentales de la fe, según lo enunciado por los credos de la Iglesia, la teología bíblica y la teología sistemática. Un sistema de doctrina. ¿En qué orden serán organizados los temas? ¿Qué pretende un estudio organizado de la Biblia? Los temas, organizarlo de una manera que pueda ser más entendible a la mente humana. Por ejemplo, hay temas que la Biblia no lo pone como un tema. Por ejemplo, el estudio de la Trinidad, la doctrina de la Trinidad. La Biblia no dice doctrina de la Trinidad, sino que es el estudio teológico que toma la verdad bíblica y lo organiza en temas más entendibles a nosotros. Por ejemplo, teología de la Trinidad. Entonces, a través de la verdad bíblica, comenzamos a ver un Dios trino. ¿Qué significa eso? ¿Qué representa eso? ¿Cómo se manifiesta eso? Bien, por eso es la teología que toma verdades separadas y la organiza en temas. La doctrina de las Sagradas Escrituras. ¿De qué fuente traeremos verdades infalibles con respecto a Dios?
La naturaleza ciertamente revela su existencia, poder y sabiduría, pero no nos habla de perdón alguno. No proporciona escape del pecado y de sus consecuencias. No suministra incentivo alguno para seguir la santidad y no contiene revelación alguna con respecto al futuro. Dejamos el libro primero de Dios, la naturaleza, y abrimos el otro libro de Dios, la Biblia, donde hallamos la revelación de Dios con respecto a las materias citadas anteriormente. ¿Sobre qué fundamento aceptamos como correcto el punto de vista bíblico? La respuesta a esa pregunta nos conduce al estudio de la naturaleza, inspiración, exactitud y carácter digno de confianza de las Sagradas Escrituras. Doctrina de Dios. En el libro pretende establecer lo que enseña la Sagrada Escritura con respecto a la más grande de todas las realidades: Dios, su naturaleza y existencia. ¿Por qué el estudio de Dios? Para conocer mejor a nuestro Creador, para mejorar nuestra relación con nuestro Salvador. La doctrina de los ángeles. En el libro pasa del Creador a estudiar las criaturas del Creador y así considerar la más elevada de sus criaturas, los ángeles. Este tema abarca también los ángeles malos, Satanás y los demonios. Es decir, que vamos a ver en el estudio, en este estudio teológico, vamos a ver acerca de las Sagradas Escrituras, que es uno de los medios que Dios ha dejado por excelencia para conocerlo. También vamos a ver conocimiento acerca de Dios, así como también conocimiento acerca de los ángeles. Pero también vamos a estudiar la doctrina del hombre. Así que vamos a ver desde el punto de vista bíblico el hombre, puesto que todas las verdades de las Escrituras se agrupan alrededor de dos puntos focales: Dios y el hombre. Al estudio de Dios le sigue inmediatamente en importancia el estudio del hombre. También vamos a ver la doctrina del pecado. El hecho más trágico relacionado con el hombre es el pecado y sus consecuencias. La Sagrada Escritura nos habla de su origen, naturaleza, consecuencia y, muy importante, la cura. También vamos a ver, vamos hermanos, la doctrina de Cristo. El estudio del pecado del hombre es seguido por un estudio de la persona y obra de Cristo, el Salvador del hombre. Doctrina de la expiación. Bajo este título vamos a considerar los hechos que arrojan luz sobre el significado de la obra suprema de Cristo en bien del hombre. También vamos a ver la doctrina de la expiación. ¿De qué manera se aplica la expiación a la necesidad del hombre y se convierte en una realidad en su vida? Los hechos o verdades que constituyen la respuesta están agrupados bajo el título Doctrina de la Salvación. Doctrina o teología de la sanidad divina. El estudio de la sanidad divina es importante en el sentido de que muestra una forma por la cual Dios comunica su amor, compasión e interés en los hombres. Doctrina o teología del Espíritu Santo.
¿De qué manera la obra de Cristo para el hombre es convertida en una realidad en el hombre? Este punto es tratado en la doctrina de la naturaleza y obra del Espíritu Santo. Doctrina de la iglesia. Es evidente que los discípulos de Cristo necesitan alguna clase de organización para los fines de adoración, instrucción, comunión y propagación del Evangelio. El Nuevo Testamento nos habla con respecto a la naturaleza y obra de esta organización, la iglesia. También veremos por último la doctrina o teología de los acontecimientos postreros. Es natural que dirijamos la mirada al futuro y nos preguntemos de qué manera terminará todo, ya sea la vida, la historia, el mundo. Todo lo que se ha revelado respecto al futuro está agrupado bajo el título de acontecimientos postreros. Vamos a iniciar en este estudio teológico con el tema las escrituras. Déjenme poner aquí, indicar lo siguiente. ¿Se ve ahí la pantalla? ¿Se ve la pantalla? Sí. Mire, para esta materia hay una aula diferente, porque la otra materia era el Pentateuco, que abarcaba 5 libros. Tienen que inscribirse en esta aula. Le voy a poner otra vez el código. Ya yo lo hice, pastor. Ah, pero usted está bien. O el mismo día que usted lo mandó, yo lo hice. Cuando no lo han hecho, tienen que irse para que ahí vean que ya tienen ahí el material de la introducción y tienen el primer capítulo, que es las escrituras. Déjenme pasar la nota. Pasar la asistencia. Un momentito. Comenzamos hoy, 6 de junio. Abraham Rosario, lo vi por ahí presente. Alejandra Sánchez también presente. Gracias, Mérida. ¿Qué era algo? No, gracias, Mérida. Alejandra presente, ok. Amantina. Andy Gregorio. Ángel Adriano. Presente. Antonio Gómez. Areli Díaz. Laura Esther. Cecilia García. Mariani. Hay muchos que aprovechan que las clases se graban y después la ven grabada. David Manuel. Yocasta Valga, Domingo Isabel, Doni Ernesto, Erika Méndez, Emma Sellean, Fabiola, Felipe, Francesca, Presente. Guillermo de Jesús Melo, José Julio Marte. Estoy por ahí, José Julio. José Julio Díaz, pastor, Dios bendiga. Amén. José Julio Díaz, ok. Calia Matos. Kenia Sánchez entró ahorita también. Librada López. Luis Antonio Ramírez.
Estoy aquí, pastor. Luis Carlos José, Lu Esther García, Maciel Aquino, María Isabel, Presente. okay. Miguelina, Presente. Miriam Montilla, Oscar, Raifi, Presente. Raymond de Remy, Roberto Tineo, Rosa Morel, Rosa Antonia, Presente. Rosy Polanco, Santa León, Presente. Sobeda Medina, Yeleni Poche, Sí. Yesenia Ramona, José Luciano, Judy, Turelis. Judy presente. Entonces, Francisca, Dios, Francisca Peña, Presente. también regalar aquí los viernes. Ajá. Francisca Peña. Le voy a poner el tema que sigue, pero en el grupo, pero también lo van a encontrar en en el área de el aula virtual. Razón de sentimiento. Pastor, Sí, en esa lista usted hubiera poner un automático a todos los que entren. Automáticamente la lista los registre. vamos a configurarlo. Miren, el tema que sigue es el tema de la Sagrada Escritura. Vamos a comenzar con el tema, se lo puse ahí. Y ya a partir del lunes, estén pendientes. Seis, 7, 8 de junio. Bien. Entonces, ya para el lunes, les voy a avisar para el grupo para que hagan la primera actividad de las escrituras. Entonces, voy a esperar que algunos están todavía enviando algunos materiales para dar su nota final. El Pentateuco, que fueron 5 libros, al final se promedia y es una sola nota, porque es una sola materia. Va que tiene 5 libros. Entonces, ya para el lunes, Dios mediante, le doy la nota ya final del Pentateuco. Y también van a tener ahí la primera actividad. ¿Qué pueden hacer el fin de semana? Comenzar a leer. Comenzar a leer el material. Otra cosa también, ese material también está en fotocopia, cuesta 3.5. Lo que quieren el material para enviárselo me avisa y lo ponen por el grupo. Lo tienen digital en la plataforma, pero también lo que lo quieran tener físico, pagan 3.5. Van aquí, a la plataforma y llevan el material. Lo bueno que lo pueden leer desde su laptop, lo pueden leer desde su celular también. Este es el tema que veremos el próximo viernes. ¿Les conviene? Que le den una lectura exploratoria y hagan la actividad del lunes para que cuando tratemos el tema el viernes ya tengan un avance en ese conocimiento. Bien. Así que por hoy vamos entonces a orar para hacer de pedido, que sea el Señor
glorificándose en este nuevo inicio de introducción a la teología. Padre amado, gracias. Dios del cielo, permite que podamos honrarte, Dios mío, a través de tu palabra, Señor. Que podamos conocerte cada día más y que podamos, Dios mío, ponerlo en práctica, Señor amado, dando la sabiduría, la firmeza, la templanza para caminar como te agrada, Señor. Mira, mis hermanos, Dios mío, que ese ánimo no mengue. Sigue sumando cada día más hombres y mujeres de Dios para que se capaciten, Dios mío, y enfrentemos juntos estos tiempos de grandes desafíos a la fe y que podamos seguir predicando la sana doctrina conforme tu santa palabra, Señor. No nos despedimos, Señor, de tu presencia, sino los unos a los otros. Llévanos en ala de tu Santo Espíritu, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Dios les bendiga a Amén, todos. amén. Amén. Fuego de Dios. Dios le bendiga.